sobre 30. Hombre, Lick, sobre 20, así 10 de asistencia. 10 de asistencia. Ya no le puedo dar asistencia, ya coordinación Bien, hombre. no me lo admite. 10 de participación, licenciado. Sobre todo porque participaban mucho. Por no decirlo así, creo que el 80% se duerme o solo ponen a grabar, porque ya vi ahí que hay varias aplicaciones que están grabando y pues volviendo al punto, ¿verdad? La cuestión del caso es que sí, pues eso sí, Rosemary, otros que creo que se quedan dormidos o no sé, pero bueno, justamente ese es el punto, ¿verdad? Entonces, les voy a ir haciendo un repaso y pues por obvias razones ustedes pues ahí se van a dar cuenta cómo es que están para el examen, porque básicamente algo así, o sea, la dinámica básicamente sería algo así el examen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. A ver, como ustedes se supone que ya tienen que saber la clasificación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué tienen que saber la clasificación? Porque pues si no saben la clasificación no van a poder responder. ¿Sí? Eso es definitivamente. No les voy a preguntar la clasificación eh, literal, ¿sí? O sea, que me digan en una sola pregunta, deme la clasificación, porque pues les tendría que dar un punto por cada respuesta que tengan y de todos modos, pues dudo que las vayan a poner todas. Entonces, lo que voy a realizar es que les voy a ir haciendo preguntas de las definiciones. Yo les voy a poner las definiciones y ustedes me van a responder qué clasificación y qué tipo de prueba es. Entonces, vuelvo y repito lo que les había mencionado la vez anterior. Entonces, si algo tienen que saber son las clasificaciones. ¿Y qué es lo que les voy a preguntar? ¿Sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta aquí para que tomen idea más o menos cómo sería el examen. Está. Vamos a ver, aquí está. Suponiendo que una pregunta sería: son las que ponen en contacto al juez con el hecho que se trata de probar, las que permiten a éste conocerlo a través de sus propios sentidos. Entonces la pregunta sería la misma pregunta que va a ser en todas, porque la pregunta va a ser la misma. Lo único que va a estar diferente es la definición. Entonces yo le voy a preguntar: criterios de clasificación de la prueba vistos en clase, indique qué tipo de prueba es y a qué clasificación pertenecen las siguientes. O sea, la pregunta es una prácticamente, y entonces solo le voy a poner el concepto y usted me va a indicar qué clasificación es y qué prueba es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Licenciado, entonces sería según su objeto, prueba directa. Así tendríamos que contestarle. pues sí, si se da cuenta, dice indique el tipo de prueba y la clasificación. El tipo de prueba. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, por obvias razones, ¿qué tipo de prueba es? En este caso, pues obviamente sería una prueba directa, que es lo primero que le estoy preguntando y que fue lo que les mencioné el otro día, ¿verdad? La importancia de leer correctamente y responder exactamente lo que se les está preguntando y cómo se les está preguntando, ¿verdad? Porque aunque tenga la respuesta buena, pero no la puso como se le preguntó, igual está mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, sería la respuesta a pregunta directa y la clasificación según su objeto. Básicamente, como les dije, es estarles preguntando las clasificaciones y las subclasificaciones
pero de otra manera, ¿verdad? O sea, de la manera un poco más fácil, diría yo, porque sería peor ponerles que me diga o que me dé la definición de las pruebas directas, porque creo que me es muy difícil entenderle la letra. Creo que parte por eso lo estoy haciendo, porque va a ser difícil entenderle la letra. Y el hecho de que les diga me dé su concepto, ¿no? Se me dé su definición, que me diga lo que entendió muchas veces, pues no sé si yo soy el que no comprendió lo que usted comprendió. Y ahí es en donde está el problema, ¿verdad? Entonces no sé si ponerle bueno o ponerle malo. Entonces, para no caer en ello, entonces la respuesta es bien clara: prueba directa o prueba indirecta o prueba lícita, prueba ilícita, no sé, según sea el caso y la clasificación a la que pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Y la siguiente parte, que lo que les dije, así justamente van a ser el 20 preguntas, así, de que obviamente son dos variantes, por obvias razones, o sea que serían 10 para uno y 10 para el otro. Y los otros 10 puntos, pues obviamente los van a sacar como les indiqué, con el código. Yo les voy a preguntar del código o les voy a hacer una pregunta y ustedes se van a fundamentar, me van a indicar en qué artículo se encuentra y por qué. ¿Sí? Vuelvo y repito, por favor, traten de hacer la letra clara y sean puntuales. Tanta vuelta tratándome de explicar algo en, no sé, en 10,000 palabras que pueden explicar con 2 palabras, ¿verdad? O 3 o 4 o 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito. Clasificación de las pruebas. Vamos a ver, otra vez. A ver. Clasificación de la prueba o criterios de clasificación de la prueba. Están según su objeto, según su forma, según su naturaleza, según su función, según su finalidad, según su resultado, según los sujetos proponentes de la prueba, según la oportunidad o el momento en que se produce, según su contradicción, según su licitud e ilicitud, según su relación con otras pruebas. Entonces aquí son 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, entonces, según su objeto son directas, indirectas, principales, accesorias. Las pruebas directas son las que ponen en contacto al juez con el hecho que se trata de probar. Las que permiten a este conocerlo a través de sus propios sentidos. ¿Sí? Un ejemplo, como lo mencionamos, era la inspección judicial. Pruebas indirectas. El juez no percibe directamente la realidad de los hechos que se trata de demostrar, porque por ser pretérito, ya ha desaparecido. Puede conocerlo a través de huellas que dejó su acaecimiento en el mundo exterior y esas huellas se lo representan. ¿Qué artículo podrían integrar? Lick, así como ahí no podría el levantamiento de cadáveres, no quedaría o no encuadrarías en ese tipo de prueba. Explíqueme por qué usted dice que hace levantamiento de cadáveres, que es básicamente lo que les estoy preguntando. Básicamente, ¿qué es lo que les estoy preguntando? O lo que les voy a preguntar es que usted me tiene que decir por qué es que usted dice eso. Para usted, ¿por qué es que ese levantamiento de cadáveres? Nos tenemos que fundamentar. Exacto, si por eso van a tener su código.
Por eso, Lick podría ser la 198, la entrega de cosas y secuestro, porque como en las pruebas indirectas dice por ser pretérito, o sea, ya pasó, ¿verdad? Entonces aquí en el segundo párrafo del artículo 198 dice, quien los tuviera en su poder estará en la obligación de presentarlos, entregarlos a autoridad requiriente, muy bien. las cosas y documentos. Vamos a ver, dice, el juez no percibe directamente la realidad, ¿sí? Punto. Los hechos que se trata de demostrar, porque por ser pretérito, ya ha desaparecido. ¿Qué es lo que desapareció? Las evidencias. La prueba, ¿no? La prueba. A ver, ¿alguien más? Licenciado, eso puede ser como el dictamen que da el INASIF, Mire, bueno, de alguien que llega a condiciones, ¿no? era lo que les mencioné hace un rato, ¿sí? Cuando a veces uno no comprende una palabra, es mejor buscarla para no caer en error, ¿verdad? O no incurrir en el error. A lo que nos acercamos con el acaecimiento es algo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, por obvias razones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una persona cometió el hecho delictivo y pues ya no está, o sea, no lo agarraron, no lo encontraron, no estaba ahí. ¿Sí? Entonces, si la persona cometió el hecho delictivo y no lo agarraron en flagrancia, ¿qué es lo único que quedó? Indicios, licenciado. Exacto, indicios. Entonces, si es así, yo considero que sería el artículo 197, que dice operaciones técnicas. El que establece que para mayor eficiencia de los registros, exámenes e inspecciones se podrán ordenar las operaciones técnicas, científicas o científicas pertinentes y los reconocimientos y reconstrucciones que correspondan. Si el imputado participa en una reconstrucción, podrá estar asistido por su defensor. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Sería el 199. A ver, otra postura. Acuérdense que vuelvo y repito que es lo que les dije el otro día, ¿no? Cuando hay, así como ahorita que hay, a ver cuántos hay conectados, creo que hay 89. O sea que si son 89 personas, son 89 criterios. Entonces, por eso es de que les dije que en el examen, al momento que ustedes vayan a responder, por lo menos con el código, ¿no? Le puedo decir que lo ideal es que no copien, porque el otro, pues, tiene un pensamiento equivocado, errado, distorsionado, no sé. Pues Lick, disculpe que insista. no va a copiar eso, ¿no? Lick, ¿Le escucho? buenas noches. Buenas Disculpe noches. que insista, pero el 198 que dice entregas de cosas y secuestro dice las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Porque como ya es un hecho, como dijo usted, pretérito, que ya pasó, entonces solo nos quedan pararnos en los documentos y las cosas, ¿va? Eso está bien, para apuntarlo. Sí. Licenciado, licenciado, yo pienso que es el 199. 199. Sí. Explíqueme por qué. Dice que no estarán sujetas al secuestro. Numeral 1. Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto profesional. A ver, explíqueme. El segundo. O sea, usted me acaba, por eso, usted me acaba de citar, ¿sí? El artículo y el numeral 1, ¿sí? Ajá. Va. Ahora quiero que usted me explique por qué. O sea,
no solo me cita el artículo, quiero que me explique por qué es que usted dice eso. Si volvemos a la premisa, ¿sí? Que establece que el juez no percibe directamente la realidad, ahí estamos bien, ¿sí? Porque el juez no las está viendo en el momento, ¿sí? Sino que lo único que va a ver, ¿sí? Son los hechos que se tratan de demostrar, ¿sí? Porque al fulano no lo encontraron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que presentar? Se tiene que presentar todos esos, como dijo aquí un compañero hace un rato, todos esos indicios racionales suficientes que puedan servir para poder perseguir a esta persona, o por lo menos pudiera ser presentado todo esto ante el juez y que el juez pueda ligarlo a proceso posteriormente a una audiencia de primera declaración, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso si en caso, pues por obvias razones, no se le dictó una orden de captura o algo por el estilo, que ya el Ministerio Público pues tenga que presentar todo esto o bien ofrecer todo esto en la audiencia de prueba, que sería el tercer día, después de presentado el acto conclusivo. Entonces, volviendo al punto, dice, ya ha desaparecido, acuérdese que el fulano no está, puede conocerlo a través, o sea que ¿quién lo va a conocer? El juez. ¿A través de qué? De huellas que dejó en su acaecimiento, o sea, huellas que dejó antes de irse o cuando lo hizo. Por eso, pero las huellas es un indicio, no necesariamente tienen que ser huellas, como estábamos mencionando el otro día. ¿Qué pudo haber dejado? Pudo haber dejado rastros de piel en las, no sé, en algún lugar, posiblemente pedazos de uña de él con la persona que estaba muerta, ¿sí? O la persona que ya no está físicamente. Si está físicamente, perdón, pero ya no está entre el mundo de los vivos, por decirlo así. Posiblemente le quedaron rastros de huella, le quedó vello de la persona, no sé, le quedó algo, un pedazo de camisa rota, quedó, no sé, algo con lo cual se pueda demostrar al juez que esta persona, por decirlo de alguna manera, la persona antes de que le dieran muerte o fuera abusada o ultrajada, esta persona no se dejó. ¿Sí? Como la mayoría de personas, pues de alguna manera, pues vamos a luchar pues por sobrevivir. Es un instinto primitivo. Entonces, al momento de que vamos a pelear, posiblemente va a haber jaloneo, van a haber mordidas, van a haber aruñones, van a haber golpes. La ropa posiblemente se va a rasgar, las uñas se van a enterrar en la piel, va a haber sangre, tanto de la víctima como de la otra persona, posiblemente. Entonces, si quedó sangre de la persona, del agresor, si cuando estaban forcejeando le rompió la camisa, quedó un pedazo de camisa ahí tirado. ¿Sí? Entonces, todos esos, pues por obvias razones, son indicios, como bien mencionó el compañero, que pues van a ser utilizados para ser presentados al juez y que pues puedan servir para reconstruir el hecho delictivo. Podría ser el artículo 198, la entrega de cosas y secuestro, y el artículo 234, el dictamen. El 225. A ver, 234. El 234 está bien, ¿sí? Por eso decía yo que ese 198, ya se me perdió. 198. Se oye el 187 en el segundo el 198, párrafo, donde dice, pues, mediante la inspección se comprobará el estado. Si ustedes se dan cuenta, el 198 está bien, ¿sí? O sea, no está mal la idea, ¿verdad? Sí, pero
aquí está un poco enfocado a, de igual manera, ¿verdad? A que se obtuvieron los medios, pero en este caso, pues, va por entrega de cosas y secuestro, ¿sí? O sea que por obvias razones sí está bien, pero está enfocado justamente en una etapa diferente, pero de que está bien, pues sí, está bien, o sea, no le veo tan alejado de la realidad, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es de que por obvias razones la entrega de cosas y secuestro, por obvias razones aquí, yo asumo o se entiende precisamente de que aquí primero tuvo que haber un requerimiento presentado al juez para poder hacer el secuestro de las cosas en determinado lugar y de determinada persona, ¿sí? Y en el caso de el que estaba mencionando el compañero, que es el 235, pues es un dictamen elaborado precisamente ya sea por un perito del INASIF o algo por el estilo, en donde los medios que se obtuvieron fueron obtenidos, perdón, redundando, ¿verdad? Todos estos fueron obtenidos de la escena del crimen, ¿sí? No, en cambio el otro es como obtenidos por una investigación posterior a, ¿sí? Pero los dos básicamente están bien, ¿verdad? Y ese es el punto a lo que yo trato de explicarles a ustedes, ¿verdad? De que ustedes me pueden citar varios artículos, pero yo lo que necesito es que ustedes me digan por qué. O sea, ustedes usen su razonamiento y me digan el artículo 234 como el 234 como me indicó el compañero, sí, de considero que es esta prueba por este motivo y de esta manera, ¿sí? No simplemente el dictamen, ¿verdad? Pero el dictamen, ¿por qué? Sí, porque el juez, así como aquí, que el dictamen será fundado y contendrá la relación detallada de las operaciones practicadas en sus resultados. Entonces, eso significa que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses va a analizar todas las pruebas recolectadas en la escena del crimen, ¿sí? Y que serán puestas a disposición del juez. O sea, es una forma de expresarlo. En el 198, el compañero está bien, ¿sí? Lo único es que me tiene que explicar, volviendo al punto, me tiene que explicar el por qué, que era lo que yo pues seguía esperando, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice las cosas, documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso. Entonces, volviendo al punto, me citó el artículo, leímos un poco del por qué, pero yo quiero saber por qué usted dice que es eso. No solo que me diga el artículo ni que me repita lo que ahí dice. Yo quiero saber por qué usted dice que es ese artículo. Hoy sí se convirtió. Sí, sí. Así, justamente. Por eso les digo, ustedes obviamente son 89 cabezas diferentes. Y pues mi cabeza yo no puedo pensar por 89 personas. Sí, entonces yo necesito entender lo que usted me está tratando de decir, porque no le voy a poner algo que está mal, porque posiblemente está bien. Lo que pasa es de que necesito entenderlo, ¿verdad? Necesito que usted me explique por qué. Pues si no me explica, pues ahí sí que yo fuera divino. Lick, perdone. Te escucho, compañero. Sí, para mí también puede aplicar, como ya lo dijo un compañero anteriormente, el artículo 195, levantamiento de cadáveres, ya que como por la tercera línea, el artículo explica que una vez finalizadas las diligencias, se ordenará el levantamiento documentando, y aquí es donde yo me centro. En el documento dice las diligencias en acta en la cual se consignarán las circunstancias en las que se dio el hecho, ¿verdad, licenciado? Entonces, yo tomo de base el documento en el cual van a ser plasmadas las diligencias. Ya. Muy bien. Sí, eso le digo, ¿verdad? Buenas noches. Yo quisiera el artículo 187. A ver. Como son pruebas indirectas, ¿verdad? Tanto como parte acusadora o como parte de la defensa.
Y como son pruebas indirectas, dicen en el 187, inspección y registro. Porque cuando fuera necesario inspeccionar lugares o cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito. Ya el vestigio, documentos, arma o cualquier situación que se haya empleado, tanto como puede servir para probar o para eliminar la acusación del patrocinado de uno, considero que el 187 puede aplicar para pruebas indirectas. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien, justamente, y volviendo al punto, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, pues volviendo al punto, es tomar los elementos de la definición, como bien estamos diciendo, ¿verdad? El juez no percibe directamente la realidad, o sea que si ustedes mencionan así como la inspección judicial, por decirlo algo, la inspección judicial no podría aplicar, ¿por qué? Porque el juez va a tener contacto directo con esas pruebas, ¿por qué? Porque él se va a personar al lugar y va a verificar, entonces ahí pues no entraría, ¿verdad? Por eso las tres respuestas están bien y volviendo al punto, mientras usted me explique por qué y yo entienda su punto, está buena. ¿Sí? Justamente esa es la idea de las pruebas, ¿verdad? De que usted pues explique por qué, ya que eso es lo que en determinado momento va a tener que hacer, ¿verdad? Explicar por qué. Muy bien. Siguiente. Pruebas principales. Son aquellas cuando el hecho al cual se refieren las partes en el proceso forma parte del fundamento fáctico y la pretensión o excepción, en cuyo caso la prueba es indispensable. A ver, alguien que me traduzca eso a idioma mundano. Para que se encuadre el delito. Si no existen, no se puede fundamentar. Exacto. Exacto. Son aquellas que se basan en demostrar los hechos tal y como sucedieron de modo, tiempo y lugar, licenciado. Exacto, exacto. Entonces, ¿y qué fundamento presentaría igual? ¿Qué fundamento? ¿Y por qué es ese fundamento? En el caso, como estamos en pruebas principales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el caso de lavado de dinero, ¿sí? En el caso de lavado de dinero, ¿cuál sería la prueba reina o la prueba madre para el lavado de dinero? Las transferencias o depósitos. Esa es una. ¿Qué más? Estado. Cuenta. ¿Qué más? El dinero es físico. También. A que no se puede acusar a una persona, como ustedes bien lo mencionaron ahorita. No se puede acusar a una persona de lavado de dinero si no existe ese dinero, ¿verdad? ¿Sí? Si el dinero no existe como tal, no se puede acusar a una persona de lavado de dinero. No podemos venir y presentar una denuncia. Es decir, sí, tal persona está lavando dinero. ¿Sí? Pero esa persona no tiene cuentas bancarias, no recibe transferencias. Cuando el Ministerio Público le hace la investigación, no encuentra dinero en su poder, no encuentra nada. Entonces, solo porque nosotros lo hemos visto en vehículos caros, lo hemos visto con armas, porque eso pasa mucho. Se ha visto a la gente con carros, con armas, con amistades un poco dudosas, en fiestas, y uno ve que no trabaja, no estudia, no nada. Entonces,
Uno puede inferir 1.000.000 de cosas, pero mientras no exista una prueba como tal, él goza de presunción de inocencia. Sería ilegal acusarlo y perseguirlo si no existen indicios racionales suficientes como para que eso pueda darse, ¿verdad? Por mucho de que nosotros presumamos de que de dónde saca el dinero, si yo siempre lo miro en parrandas, en fiestas, en buenos carros, los carros no están a su nombre. Los carros están a nombre de otra persona, que es lo que la mayoría de veces van a realizar las personas que lavan dinero, ¿no? Sí, siendo honesto. Lavan dinero o que se dedican al narcotráfico o no sé. Esas personas nunca van a tener nada a su nombre. Si en caso va a estar a nombre de alguna sociedad anónima. Eso es. ¿Sí? Primero habría que encontrar qué sociedad anónima y posterior de la sociedad anónima habría que averiguar cuáles son las acciones que hay. ¿Sí? Dentro de las acciones que existen habría que verificar la escritura constitutiva para determinar si efectivamente es uno de los socios. ¿Sí? Y si no es uno, no refleja la escritura constitutiva como uno de los socios fundadores, entonces habría que ver las acciones. Hoy día, si no estoy mal, las acciones tienen que ser nominativas. ¿Qué significa que tienen que ser nominativas? Compañeros, ¿alguien por ahí? Ustedes creo que ya llevaron. El nombre de la persona, licenciado. No. Nombre de su titular. Exacto, sí. Tiene que aparecer la persona propietaria. ¿Sí? Entonces, las acciones al portador, en teoría, dejaron de tener efecto. ¿Sí? Ya, según la ley, ya no tendrían que estarse emitiendo desde hace un montón de años. Entonces, ustedes se dan cuenta, la SAT estaba solicitando que efectivamente todas esas acciones que han sido emitidas en nominativas, ellos tener conocimiento de ello, porque eso sirve para la lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, el punto aquí, volviendo a lo mismo, una persona por obvias razones, una persona que se dedica al crimen organizado, por decirlo así. Esa persona tiene un capital suficiente como para pagar una buena asesoría. Entonces, que ahí se imponen muchos negocios y los negocios nunca van a estar en nombre de él. Las acciones le pertenecen ¿a quién? A persona jurídica. Ni siquiera le pertenecen a una persona individual, a una persona jurídica. Y esa persona jurídica es es otra que tiene otro montón de negocios y esos negocios tienen otras personas jurídicas. Es un pulpo eso, ¿no? Que lo que hace es justamente eso, minimizar el error. Entonces, por ahí es en donde va la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Que justamente, pues, la importancia de las pruebas principales. La prueba principal es esa, es la que realmente va a darle el valor probatorio, le va a dar certeza al juez del tipo penal que estamos tratando de encuadrar o que el Ministerio Público está tratando de encuadrar y nosotros necesitamos saber cuál es para poder establecerle al juez de que no existe el indicio racional suficiente como para que se persiga a esta persona por este tipo penal, ya que las pruebas que está presentando posiblemente solo son indicios, simplemente es una teoría, es una tesis, ¿sí? Solo son argumentos, no existe nada
tangible o real, entonces lo que corresponde es por obvias razones que desestime o que archive o sobresea según sea el asunto, ¿sí? Lo más probable es que lo van a archivar, pues, pero ustedes van a hacer lo posible porque te digan que no, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fundamento pondrían ustedes? Lic el 182. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias necesarias para la correcta solución del caso por cualquier medio. Pues este es el fundamento, pues está bien, pero esto lo único que nos está indicando es los medios de prueba que se pueden presentar, ¿sí? Que puede ser cualquier medio de prueba, pero no nos indica exactamente, pues, qué pruebas. Por ejemplo, es lo que le dije, en el caso de lavado de dinero, ¿qué puede presentar? Puede presentar el dinero, ¿ok? Puede presentar, ¿qué otra cosa? Estado de cuenta. Los estados de cuenta es una prueba de documentos, ¿sí? Puede presentar una declaración de testigos. Dígame usted. ¿Usted considera que se puede presentar una declaración de testigos? Sí, licenciado. ¿Y basado en qué? Suponiendo, los hechos. Ajá, pero suponiendo que vengo yo y soy el testigo, pero ¿soy testigo de qué? ¿Qué es lo que yo presencié? ¿Es que a mí me contaron? No, pues eso no. Podría ser de que acompañó a sacar el dinero. Esa es una. Esa es una. Otra bien podría ser de que esta persona, como ya ha sucedido muchas veces, ¿sí? Así como sucede que a las personas de escasos recursos o recursos limitados les ofrecen un 10% de lo que se vaya a depositar a la cuenta, si prestan su cuenta, también existe, ¿sí? Estos negocios en donde literalmente, pues, el narco o el extorsionista o algo los amenaza y les obliga a ingresar dinero a sus cuentas para lavarla. Entonces esta persona, por obvias razones, puede, así como denunciar, puede prestar su testimonio, su declaración de testigo de que esta persona pues llegó y le dijo esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les mencioné, lo de la teoría de que un testigo es ningún testigo, ¿sí? Entonces, pero en este caso, pues prácticamente él es sería, ¿verdad? La prueba reina. ¿Por qué? Porque él es al que le fueron a indicar de que debía lavar el dinero, lo debía recibir. Eso pasa mucho en Guatemala, aunque ustedes no crean, pasa. En donde usted tiene un negocio y hacen las de, ¿cómo se llamaba Pablo Escobar? Plata plomo, ¿no? Mira, necesito tu negocio y yo te voy a ayudar, te voy a dar una parte por esto, pero me vas a estar ingresando dinero. Mucha gente a veces lo hace. Lo hace porque ve que pues las cantidades que van a ingresar pues, se pueden hacer como una operación hormiga. El problema es de que no siempre van a ser esas cantidades pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan las cantidades grandes y cuando empiezan las cantidades grandes es donde mayormente se dan cuenta los bancos, ahora que pues los bancos ya están implicados en estar velando o estar revisando las cuentas, porque eso es algo que sí tienen que tomar en cuenta, que ahora los bancos tienen un departamento específico que está
velando o está revisando las cuentas que se les activa una alarma, movimientos anómalos, movimientos fuera de lo normal, movimientos extraños, ¿sí? Cuando hay un movimiento extraño, ellos tienen la obligación de presentar una denuncia al IBE y este a su vez la presenta al Ministerio Público. Y entonces es en donde el Ministerio Público va a hacer una investigación preliminar para determinar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por lo menos ya más o menos van agarrando idea de cómo es que va a ir haciendo el examen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pruebas accesorias son aquellas cuando el hecho al cual se refieren las partes en el proceso forman parte del fundamento fáctico y la pretensión o excepción, en cuyo caso la prueba es indispensable. A ver, traducción. Bueno, una traducción sería lo que acabamos de estar platicando, que viene la persona y es testigo de, pero para que su testimonio realmente tenga el impacto que necesitamos, sería bueno o valdría la pena o necesitaríamos el respaldo de los libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos estableciendo cuánto es lo que la empresa compra, cuánto es lo que vende, cuánto es lo que ingresa a los bancos, y entonces todo esto tiene que cuadrar o conciliar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso serviría para darle más valor o más fuerza a la declaración o al testimonio de esta persona. Por eso es accesoria. La apoya, la sustenta, ¿verdad? No simplemente se queda en la declaración, sino que todo lo que yo digo se puede sostener con esto, con revise tales números de cuenta o tales fechas, en tales lugares, ingresa dinero. ¿Sí? Por ahí es en donde va la cosa. ¿Sí? Pruebas escritas orales, pues volviendo al punto, ¿verdad? Las escritas deben tener una formalidad o solemnidad. Volviendo al punto como estábamos hablando con los compañeros. Estados de cuenta. Una solemnidad. ¿Por qué tienen una solemnidad? Hay un formato específico y que ese formato específico por obvias razones es emitido por el banco y en teoría tendrían que ser firmados y sellados por el banco para que pues puedan servir o puedan tener un valor probatorio, ¿verdad? Sí. En cuanto a la formalidad, igual podríamos establecer una escritura pública, como bien mencionamos. ¿Por qué la escritura pública? Un ejemplo, una persona viene y resulta con que era dueño de una propiedad y resulta con que ahora ya hay gente viviendo ahí y las personas dicen que compraron la propiedad y tienen la escritura pública. Bueno, no tienen la escritura, tienen el testimonio de la escritura pública. Aclarar, tienen el testimonio. Entonces, el testimonio de la escritura pública es lo que le va a poder servir a cualquiera de las dos partes para iniciar el proceso que corresponde. En este caso, me imagino que al que más le va a afectar es al dueño que en realidad nunca vendió, ¿sí? Porque lo que tendría que pedir justamente es que se rescinda ese contrato de compraventa, ¿sí? O bien que se declare nulo, como bien mencionaras, ¿sí? Revestido de nulidad,
pero para todo, para cualquiera de las acciones que se vaya a tomar, ¿sí? Es necesario contar con las bases que necesita. Por ejemplo, principio registral. A ver, ¿cuál es? A ver, un principio registral, joven. Ustedes, principio registral importante, que más sobresale ahí. Primero en registro, primero en derecho. Exactamente, compañero, ¿sí? Usted puede venir y decir, yo era el dueño de esa propiedad, le he tenido durante 20 años y todo lo que usted quiera, sí, está bien, está bien. Usted presentó el testimonio de su escritura pública al registro de la propiedad inmueble. No, no la presenté. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién es el dueño? Esa es una. El asunto aquí consiste justamente con que no necesariamente primero registro y primero en derecho, porque si la propiedad, pues posiblemente el otro la fue a inscribir, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero eso no significa que efectivamente yo la haya vendido, ¿sí? Entonces, por obvias razones, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues obviamente, pues pedir que se certifique al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Para qué? Para que se haga una evaluación a la firma, se puede establecer si esa persona realmente estuvo ahí, si firmó, que le revisen la escritura pública para ver si en la escritura pública existen huellas dactilares del vendedor, porque obviamente al momento de que usted estuvo ahí por el otro principio notarial que es del principio de unidad de las partes, tuvieron que estar los dos ahí y cuando cuando llegaron, uno cuando va a firmar usualmente pone la mano y escribe. Entonces tuvo que haber quedado sus huellas dactilares ahí o algo por el estilo. Es necesario que le haga todos los análisis correspondientes a ese documento porque de lo contrario, si no, entonces cualquiera se robaría las propiedades, ¿verdad? Se las han robado, pero yo creo que parte del que se las han robado ha sido porque pues no ha habido no sé, ¿cómo se los digo sin que se escuche de una manera abusiva? Tal vez no, no ha habido un abogado, un licenciado, un notario que realmente le ponga amor a lo que está haciendo. Porque muchas veces habemos notarios, muchos, ¿verdad? Pero hay algunos que se enfocan, todo lo ven desde el punto de vista del dinero, ¿sí? Entonces, como aquellas, las famosas chicas de la buena vida, que si no hay dinero no me muevo, sí se entiende, ¿verdad? O sea, eso es obvio, o sea, todos necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero, pero yo soy de la opinión de que lo que sea que se vaya a hacer, pues hay que hacerlo un poco bien, ¿sí? Por lo menos en la medida de lo que cabe, ¿verdad? Pero si se va a hacer algo mediocre, entonces eso no va a hablar solo mal de usted, no va a hablar mal solo del proceso, sino que va a hablar mal de usted y entonces eso lo va a perjudicar a final de cuentas porque a usted lo van a conocer como el abogado, el notario, el tramposo, el mafioso, ¿sí? El abusivo. Yo conozco una persona, un amigo, ¿verdad? Que justamente está llevando un asunto con un licenciado. Cada quien tiene derecho a hablarlo con quien quiere. Pero el criterio es justamente el mismo. Este nunca le habla. Siempre que este quiere saber, él es el que tiene que llamar al licenciado y cada vez que le llama, el licenciado lo único que hace es pedirle dinero. A mí me da risa, pues, pero el punto es justamente ese, ¿sí? De que todo lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer bien y por eso es importante que ustedes sepan bien de la carrera de Derecho y no pasen nada más de noche, porque a final de cuentas, vuelvo a decir, algo que me dijo un licenciado una vez, y créanme que tiene razón, ya eso ya se ha visto muchas veces, ¿sí? La diferencia entre
el médico o el licenciado en ciencias médicas, como en realidad es, ¿verdad? Porque eso de doctor hasta que tenga un doctorado, ¿no? Pues, pero bueno. Entonces, la diferencia entre él y el abogado radica en algo pues un poco simple, ¿sí? Radica justamente en que el licenciado en ciencias médicas sus errores los entierra, ¿sí? En cambio, el abogado sus errores los mete a la cárcel o los deja sin patrimonio. Y hay mucha gente que pues no se queda con las manos amarradas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer las cosas bien, porque nunca sabe uno a quién está asesorando o a quién está ayudando. Yo con otra persona que conocí, eso lo supe muy bien y en algún momento ustedes lo van a saber de alguien más. Vino una persona, hizo una, bueno, le dijeron de que querían vender unas acciones. Esta persona hizo la venta de acciones, pero lo hizo de la manera incorrecta. Esta persona por obvias razones hizo la compraventa o hizo la venta, ¿sí? La persona que las vendió, o sea, el titular, el primitivo, se murió. Pero como la compraventa se hizo mal, obviamente al momento de que hubo la asamblea de accionistas, se presentó el nuevo dueño y se presentaron los beneficiarios del causante, o sea, del muerto. Y eso se hizo un problema, pero enorme. ¿Por qué? Porque empezaron a discutir con que no, que el dueño soy yo, si yo le compré las acciones a él, no, yo soy el dueño porque las acciones nosotros las recibimos en herencia. El punto aquí es que para cuando esta licenciada se dio cuenta de la metida de pata que dio, hasta donde yo supe, la licenciada se tuvo que desaparecer del país porque la iban a matar. Porque las acciones hasta donde se supo, pues sumaban, no sé si 1 o 2 millones de quetzales. Entonces, repito, tengan cuidado con lo que están haciendo porque se pueden meter un problema bien grande, ¿sí? Entonces, les deseo una buena noche, seguimos mañana, que descansen, sueñen con los angelitos. Ay, no se les olvide anotarse en la lista. Que pasen feliz nochecita. Por lo menos ya saben. Ya saben más. Licenciado, una pregunta. Lo escucho, Fíjese que vino una señora aquí a pedirme un favor y yo le hice un incidente post-mortem. Pero resulta de que son 3 hermanas y la empresa les dijo de que solo le iba a dar las prestaciones a una de las 3 porque el papá se murió. Entonces,